Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Yo sé que en muchas ocasiones has escuchado la frase o a personas decir, o tal vez tú has dicho, en el tiempo de Dios será, o esperemos el tiempo de Dios, o cuando dicen que todo sea en el tiempo de Dios. No adelantemos las cosas, esperemos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Y muchas personas toman esta frase para referirse tal vez a algo que sale fuera de sus manos, tal vez situaciones, procesos de los cuales no tengamos cierto control, y lo que nos queda es depositar todas nuestras esperanzas, depositar absolutamente todo nuestro ser, la fe en Dios. Y decimos, esperemos el tiempo de Dios, que todo se haga en el tiempo de Dios. Pero cuando nos ponemos a analizar, hay dos tipos de tiempo: el tiempo de Dios, llamado Kairos en hebreo, y el tiempo natural, que es marcado por las horas que usted tiene en un reloj, que se llama Cronos. Y entre el Kairos y el Cronos, nosotros vivimos. Usted y yo vivimos entre el Kairos y el Cronos. Nosotros estamos regidos naturalmente por un tiempo de 24 horas, que es un día, pero Dios no se rige bajo ningún tiempo, porque Él es el dueño del tiempo y porque Él es sempiterno. Él puede estar en el pasado, en el presente, en el futuro y en la eternidad. Entonces, algo tan hermoso que podemos ver es que Dios controla los tiempos. Dios sabe los tiempos. Dios conoce la hora que Él va a venir. Solamente Dios sabe el tiempo de darte una bendición. Solamente el Señor sabe el tiempo de darte una idónea. Pero, ¿cuándo sabemos cuándo es el tiempo de Dios? Eso es lo que hoy quiero, a través de este video, que tomemos conciencia y que dejemos a un lado la parte mística, la parte dogmática, y nos vayamos realmente a la Biblia y a su aplicación. Porque ¿cuándo realmente es el tiempo de Dios? Sabemos que cuando nosotros decimos todo sea en el tiempo de Dios, estamos dándole al Señor una responsabilidad que nosotros abrimos. Por ejemplo, yo tengo en mi mente un negocio. Esto es un ejemplo, puede ser cualquier cosa en tu vida. Yo tengo en mi mente un negocio y yo digo, bueno, Señor, lo tengo en mi mente, en tu tiempo será, voy a orar para ver qué sucede. Cuando hacemos esto, estamos entregando en las manos del Señor totalmente toda la responsabilidad del caso. Y claro, Él la puede hacer. Él es el que abre las puertas. La Biblia dice, del hombre son los pensamientos, pero de Dios son específicamente los caminos. De Dios es el destino. Nosotros proponemos, pero Dios es el que hace. Pero no podemos colocar en las manos del Señor absolutamente toda la responsabilidad. Porque yo puedo orar para que se abra mi negocio. Yo puedo orar para empezar un negocio, pero tengo que trabajar, tengo que obtener la capital, tengo que hacer mi parte para que también funcione ese negocio. Y a veces tenemos esa confusión. Es que no es en tus fuerzas, es en la fuerza de Dios. Y amén. Todo lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo en el tiempo de Dios y en las fuerzas de Dios, a través del Señor. Pero no podemos poner de pretexto de que todo sea en el Cronos, cuando el Kairos del Señor ya tiene determinado un tiempo para tu bendición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo en mi mente que quiero abrir un negocio y solamente oro, eso no es fe. Eso se puede convertir en vagancia. Eso se puede convertir en un pretexto, en una ancla. Porque también tengo que poner de mi parte. Yo tengo que decir, bueno, voy a orar, pero también voy a actuar. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. ¿Cuántas personas, por esperar el tiempo de Dios, tal vez no han recibido nada hasta ahora y están renegando con el Señor? ¿Cuántas personas, por estar esperando el tiempo de Dios, se le ha pasado el tiempo, el Cronos? Por estar esperando el Kairos, se te ha pasado el Cronos, y tú dices, bueno, si no se ha hecho es porque aún no es el tiempo de Dios. No, es porque si aún no se ha hecho, es porque tú no te has dispuesto al Kairos del Señor, porque has estado esperanzado de que todo sea en el tiempo de Dios. Y a eso es que hoy quiero llegar. Muchas veces esa frase, que todo sea en el tiempo de Dios, se ha vuelto un pretexto, se ha vuelto un cliché. ¿Para qué? Para no trabajar en la obra, para no ejercer la obra completamente, para no desgastarnos en la obra y para hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, a mi pensamiento, a mi forma. Pero yo puedo pintar eso tan bonito y decir, es que estoy esperando el tiempo de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque lo podemos estar tomando como un pretexto. Y en vez de estar esperando el tiempo de Dios, lo que no queremos es arriesgarnos para ganar. Moisés, cuando el Señor lo llama, liberta al pueblo y todo, y estaban en el desierto,
Moisés soltó una de las frases que hoy en día son tan conocidas y que hay hasta músicas de esa frase, que decía: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Y esa frase tan hermosa y tan linda, por generaciones se nos las ha impuesto como una frase, el mega rema. No, Señor, es que si tú no vas, yo no voy. Y ese si tú no vas, yo no voy, yo lo puedo también interpretar como que si no es el tiempo de Dios, yo no lo hago. Si no es el tiempo de Dios, yo no me arriesgo. Si no es el tiempo de Dios, yo me quedo aquí porque no es el tiempo de Dios. Pero cuando llega Josué, un tiempo después a la muerte de Moisés, Josué suelta otra frase. Y esta frase que suelta Josué es la que conecta con la verdad del Nuevo Testamento. Porque Josué en el Antiguo Testamento, él dice: Señor, donde quiera que yo vaya, tu presencia irá conmigo. Esa frase que suelta Josué, donde quiera que yo vaya, tu presencia va conmigo, le da la vuelta al diseño de lo que había implantado Moisés. Porque Josué era un nuevo diseño. Josué llegó con una nueva visión, era un joven. Moisés, cuando fue llamado, ya tenía 40 y pico de años. Pero Josué fue llamado desde que era joven, 17, 18, 21 años aproximadamente tenía Josué cuando fue llamado al servicio a los lados de Moisés. Y entonces la visión que Josué tenía era diferente. Él conocía el Kairos, pero él forzaba el Cronos, porque sabía que donde quiera que él iba a mover a Dios a su favor, porque la presencia iba con él. Y vemos a tiempo después en el Nuevo Testamento cómo se confirma que el Evangelio es para valientes. Solamente los valientes lo arrebatan. Y cuando habla de valientes, de osados, son personas que saben y reconocen que donde quiera que caminemos, el Señor va con nosotros. El Kairos de Dios es en el momento que tú crees. El Kairos de Dios es en el momento que tú confiesas con tu boca que es ahora, porque el Señor se va a mover a tu favor. No cojamos el pretexto de decir: será en el tiempo de Dios, voy a esperar el tiempo de Dios. Cuando el Señor quiere entregarte las cosas hoy, solamente levanta tus manos, dile: Señor, entrégamelas ahora y prepárame para la obra. Los que están esperando idóneo o idónea: Señor, si tú crees que ya yo estoy maduro, será el momento, yo estoy preparado en el nombre de Jesús. Es el tiempo de hablar fe, lo que se conoce como declarar. Es el tiempo de empezar a ver el cronos de Dios como algo inmediato. La Biblia dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos sobre nosotros de bien, mas no de mal. Entonces, ¿qué esperas para hacer las cosas que tienes por hacer? Deja de estar diciendo que no es el tiempo de Dios. Para mí, en lo personal, yo cuando quiero hacer algo en Dios, que yo sé que es un sentir de parte del Señor, yo lo ejerzo rápidamente. Le pido permiso a mi pastor, rápidamente digo: pastor, voy a hacer esto, listo, lo hago. Y el Señor respalda. ¿Por qué? Porque donde quiera que yo voy, la presencia de Dios va conmigo. Jesús nos confirma cuando en Él fue depositado el Espíritu Santo. Cuando Él se bautiza, es depositado el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que después Él comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer la obra y no se detuvo. Él sabiendo, Él siendo el Hijo de Dios directamente, y él teniendo al Espíritu Santo, tenía esa llama que lo quemaba por la necesidad de las personas, que él no andaba viendo el cronos. Él conocía el kairos de su papá. Por eso el Señor dice: pide y se os dará. Pide y se os dará. Pero no recibes porque pides más. El Señor necesita de tu esfuerzo. Por eso el Señor renueva las fuerzas. Si no, no las renovara. ¿Es que no entendemos acaso la lógica bíblica? ¿Es que no entendemos la gramática bíblica? ¿No entendemos la palabra en el rema? Dice la Biblia que el Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Pero para qué se las multiplica? ¿Para qué son las fuerzas? Para esforzarte. Por eso Josué dice: esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes. Está hablando que día a día tendremos una lucha con este cuerpo que no quiere hacer nada, que todo quiere entregárselo y que sea en el tiempo de Dios. Y amén. Oremos de esa manera. Señor, haz tus cosas en tu tiempo, pero hasta que llegue el kairos, yo voy a moverme en el cronos. ¡Wow! Si tan solo fuéramos así, recibiéramos del Señor. Y te digo, la bendición empieza por lo espiritual, no por lo natural. Tú te le vas a decir: ay, hermano, pero usted no tiene ni un carro, usted no tiene mansión, entonces ¿por qué me está hablando así? Recibe presencia de Dios en el nombre de Jesús. La presencia de Dios que habita en nosotros es porque nos hemos movido a través del kairos. Amén. Pero también forzando el cronos en el nombre de Jesús. Tenemos que ser valientes,
esforzados. Tenemos que arrebatar el cielo, las almas. Pero nada vamos a lograr si estamos quietos, si estamos en quietud total. Muchas veces el Señor se mueve en la quietud. Muchas veces el Señor se mueve en el silencio. Pero también nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Cuando Lázaro, el Señor lo resucita, sucede algo tremendo. El Señor le dice, quiten la piedra. Quitan la piedra y Él llama a Lázaro. Aunque apestaba, aunque habían pasado 4 días, Jesús, en el amor que tenía, y a Él nunca le dio asco a absolutamente nadie, porque hasta los leprosos los abrazaba y los tocaba. Jesús hubiese entrado. O hubiese dicho a las personas alrededor, sáquenlo. O Él hubiese entrado a sacarlo de la mano. Pero ¿qué dijo? Muevan la piedra. Y desde afuera lo llamó, Lázaro, levántate y anda. Esa palabra levántate representa el esfuerzo de los músculos naturalmente para ponerte de pie. Y a veces hay gente que quiere la comodidad siempre. Pero hasta un muerto al Señor le quita la comodidad. Hasta un muerto Jesús le quita la comodidad. Y le dijo, levántate. Nadie lo levantó, nadie lo sacó. Jesús mismo no lo cogió en peso y lo puso afuera, no. Levántate. Ese es el esfuerzo que tienes que hacer para recibir tu milagro. Levántate. Levántate, te dice el Señor. Haz algo. Yo estoy orando para que algo suceda, pues empieza a crear ambientes para que suceda. No nos quedemos solamente en el pretexto de decir, será en el tiempo de Dios. Si el Señor te dio una palabra, escuchen bien, si el Señor te dio una profecía, si el Señor te ha dado una promesa, empieza a caminar sobre esa palabra, profecía o promesa. Empieza a caminar sobre ella. Si el Señor te dijo, irás a naciones a servir, empieza a estudiar la palabra, empieza a llenarte de conocimiento de los diferentes lenguajes del mundo, pon de tu parte. Si el Señor te ha dicho, a través de tus manos habrán sanidades, empieza a empaparte de eso en la palabra. ¿Cómo era la sanidad? ¿A quiénes se sanaba? ¿Cómo se sanaba? ¿Qué hacía Jesús al sanar? Pero a veces nos dice el Señor te va a llamar, el Señor te está diciendo que, no sé, que le sirvas en tal cosa, y nosotros amén, amén, y lloramos y todo, pero no nos preparamos para eso. ¿Por qué? Porque estamos esperando el tiempo de Dios. El Kairos ya está, la promesa ya está y el Señor la cumplirá. Pero ese Kairos que está ahí esperándote, necesitas tú ir rompiendo en el Cronos hasta llegar y encontrarte con el Kairos. Es más, el Señor puede adelantar los tiempos. El Señor puede hacer una revolución con los tiempos y lo que Él te entrega hoy, cumplirlo mañana mismo. Pero a veces nosotros somos los que delimitamos a Dios. No, Señor, es en tu tiempo, no en el mío. Y amén. Como les digo, está bonito que pensemos así, pero que no cojamos eso como un pretexto para no hacer, para no ejercer, para no conquistar, para no esforzarnos. Que el tiempo de Dios es hoy, es ahora, en este momento. Pero necesitas empezar a ejercer la fe, poner de tu parte, esforzarte para que tu Cronos se encuentre con el Kairos y revientes del poder de Dios y se cumplan las promesas del Señor. Recibe esta palabra en amor, recibe esta palabra para que la compartas con los demás y no pongamos de pretexto. Sabemos que existe un tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Dios llega a tiempo, ni antes ni después. Amén. Pero que no cojamos eso para solamente estar orando para que algo suceda, pero no estar caminando hacia ese lugar que estás orando para que suceda. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.